pasado no haría igual. Todos aquellos vicios y amores de ayer Buenas noches, bienvenidos a otra conversación de seguridad ciudadana. Hoy nos acompaña Wilson Hernández, eres investigador adjunto en GRADE, en temas de seguridad ciudadana, violencia, delito y violencia de género también. ¿Cómo estás, Wilson? Gracias por la participación. Entrar a la conversación respecto de una publicación que han elaborado desde el CIES, y tiene mucha relación con una definición de seguridad ciudadana, los desafíos de seguridad ciudadana y sobre todo las investigaciones realizadas en los últimos años. Cuéntanos un poco de eso, por favor. Sí, hola Quique, mucho gusto acá estar contigo conversando. Después de un tiempo nos debemos varias conversaciones. Así es. Sí, mira, junto con Rosa Lureiro, nosotros concursamos, digamos, el CIES hace un concurso cada 5 años para hacer un balance y una propuesta de agenda de investigación en varios temas. Y nosotros ganamos, digamos, lo de seguridad ciudadana. ¿Mm? Este es el segundo balance, el primero, digamos, se realizó hace 5 años. ¿No? Y la idea del CIES es un poco mapear el estado del conocimiento en estos temas. Y nosotros tratamos de tener una visión mucho más comprensiva sobre todo lo que se había publicado en los últimos 5 años, a lo largo de todo el territorio, todos los temas posibles, ¿no? Y nuestro afán fue tratar además de construir una continuidad sobre el balance anterior, ¿no? Que lo hizo de hecho Jari Mujica, Lucía Damer y Nicolás Ceballos, ¿no? Entonces, ellos plantearon un marco conceptual que nosotros buscamos complementar un poquito, pero nos pusimos en la misma línea para no crear rupturas, digamos, innecesarias en términos conceptuales, ¿no? Entonces, en esa lógica, nosotros tomamos la definición de seguridad ciudadana del PNUD, que es la que ellos habían tomado, y la complementamos con un par de documentos, con la ley de hecho nacional, y con un documento adicional que lo que busca, digamos, es darle un framing mucho más desde evidencia de políticas públicas, ¿no? Nuestro objetivo, digamos, era tener un cascarón, a partir del cual, siguiente paso, nos echemos, digamos, a buscar la evidencia disponible, ¿no? Entonces, en esa lógica, ¿qué temas, digamos, nosotros mapeamos? Mapeamos temas de victimización o cómo los reagrupamos, ¿no? Actores delictivos, crimen organizado, mercados ilícitos, actuación policial, percepción de inseguridad, medios de comunicación, evaluación de intervenciones, procesos económicos, políticos y sociales. Entonces, esas líneas son todas las líneas donde nosotros identificamos estudios sobre seguridad ciudadana, ¿no? Y, de hecho, uno de los hallazgos que creo que a mí particularmente me sorprendió es uno muy simple, es la cantidad de estudios que nosotros identificamos, ¿no? Hicimos en términos prácticos una revisión sistemática y al final incluimos 101 estudios, o sea, 101 publicaciones que son públicas, no son consultorías del Estado que, digamos, uno no conoce dónde se hacen, cómo se hacen ni quién las hace, ¿no? Entonces son estudios que están dando vueltas por ahí. Y 101 es una cantidad bien fuerte para 5 años, para un país que usa muy poca evidencia y para un sector de seguridad que también usa muy poca evidencia. 101 de distinta calidad, etcétera, etcétera, pero digamos es importante. Y ahí yo menciono una fuente muy particular, que son tesis de estos efectivos policiales que hacen su maestría, sea en la Escuela de Posgrado de la Policía o sea en la Católica, que tienen un convenio, ¿no? Y nosotros encontramos, ya no recuerdo el número exacto ahí, pero digamos, creo que eran 10 tesis útiles súper interesantes. Entonces ahí ya nos permite hacer una primera diferencia entre lo que podemos llamar la producción académica, ¿no? Los efectivos policiales tienen muchísima información, y información rica de campo y de su experiencia, y trabajan temas que la academia no mira, con enfoques o con miradas que la academia tampoco mira, y yo diría que tampoco entiende. Ese foco suele estar en cómo funcionan las distintas unidades policiales frente al delito, sea que sean las comisarías, las unidades vinculadas a drogas, a secuestros, extorsiones, etc. Entonces, de hecho, son núcleos cerrados para poder investigar, es bien complicado. Entonces, ¿dónde entra la academia? Yo diría que hemos tenido un poco la suerte de que en el Perú el INEI, digamos, produce, y más que el INEI produce, diría,
tenemos la suerte de que los sectores financian las encuestas que el INEI ejecuta relacionadas a seguridad ciudadana. Tenemos la ENAPRES, tenemos el Censo Nacional Penitenciario para mayores, otro para menores de edad, y algunas otras encuestas incluso que no son utilizadas. La encuesta nacional de victimización de empresas, nadie la ha trabajado, ¿no? Entonces se invierte un montón de plata para recoger información de campo, ¿no? Y muy buena parte de la academia usa esta información para poder investigar temas de victimización, concentración del delito, características de los reos, y una larga, digamos, de lista de temas, ¿no? Otra de las cosas con las que yo me llevo, digamos, de este balance, es un poco los reduccionismos que a veces uno mismo tiene para tratar de leer un mercado de investigación. Y me refiero al alcance nacional o subnacional de las investigaciones, ¿no? Mi impresión a priori sobre este tema era que la mayor parte de las investigaciones, ¿no? Está la compañía, parte de las investigaciones eran de carácter nacional, ¿no? Es decir, sin mirada local, ¿no? Sin una mayor capacidad de proponer algo distinto. Sin embargo, nosotros sistematizamos la información y resulta que investigaciones con corte a nivel nacional son el 25% de las 100. ¿No? Con corte subnacional, 29%. Y con corte local, un 47%. Es decir, la mitad de los trabajos de investigación tienen un corte local. Y cuando digo corte local, me refiero a distrito o distritos que yo utilizo para investigar. Esto tiene sentido porque y tiene que ver mucho con los trabajos de tesis, de los policías especialmente. Cuando uno trabaja tesis, no tienes plata para hacer un campo nacional, trabajas a nivel distrital. Pero incluso por fuera de eso, o sea, por fuera de las tesis, hay una buena cantidad de estudios que trabajan a nivel local. Entonces, yo tenía la impresión de que era una academia centralista, no es necesariamente así. Sin embargo, creo que sí es un poco centralizada, porque la mayor producción de conocimiento viene desde Lima para afuera, ¿no? Y eso obedece a dinámicas diferentes. Sucede que hay muy pocos investigadores en seguridad ciudadana, mucho menos trabajando consistentemente como línea de investigación, y la carencia de fondos, digamos, para sostener una línea de investigación también es complicada. Entonces, lo que uno tiene finalmente es como una clasificación, digamos, de 2 o 3 tipos, ¿no? De gente vinculada a la academia, ¿no? Los poquitos que pueden tener acceso o que ganan, digamos, fondos, y 2, la aparición de actores esporádicos, ¿no? Y ahí yo clasifico en 2 tipos. Unos esporádicos que suelen entrar y salir del Estado, tienen conocimiento, producen información, y otros que hacen el intento, pero un intento desconectado, ¿no? Entonces, en este último grupo, hay chicos fuera de Lima que trabajan sin fondos, digamos, y un poco por amor al arte, tratando de investigar algunas cosas. Y Trujillo es uno de esos sitios, ¿no? De hecho, hay un trabajo que no tuvo financiamiento, pero que a mí me parece un trabajo pionero, digamos, súper interesante, que analiza la relación entre actores políticos y actores delictivos, ¿no? Cómo confluyen alrededor de las elecciones. Wilson, y qué bueno que hagas esa mención, pero justamente quería llevarte a ello. ¿Hay efectivamente un desarrollo académico financiado? No financiado. Y esto no es menor respecto de con qué definición uno empieza, creo, el recorrido. El PNUD, el BID, son programas y bancos que financian. La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una instancia que garantiza derechos. Ambos grupos tienen definiciones distintas de seguridad ciudadana, no polarizadas, pero sí distintas y sutiles, con sus diferencias sutiles. Y esto permite justamente sus líneas de negocios, una que es la garantía de derechos y otra que es el financiamiento para la investigación. No genera esto ciertas líneas temáticas, no son los programas
y los financistas, los orientadores de hacia dónde ir los recorridos de investigación y también hacia dónde van a llevar las propuestas de trabajo. Y eso por un lado. Y la otra es si es que no nos llama la atención la repetición de determinados profesionales en el desarrollo y la presentación de publicaciones. Ahí con estas dos preguntas para empezar. Ujú. Ya, perfecto. Mira, lo primero es cierto, ¿no? O sea, las agendas suelen estar vinculadas a las líneas de interés de quienes tienen los fondos de investigación, ¿no? Eh, ¿Cuánto eso ha influido en los 100 estudios, por ejemplo, que nosotros hemos mapeado? Yo diría muy poco, porque en realidad las agendas de investigación o las agendas de los fondos de cooperación suelen estar más vinculadas a los grandes programas, al desarrollo de los programas, y en general esos fondos suelen traer muy poco espacio para investigación, ¿no? Y último punto, esas investigaciones no suelen ser públicas, ¿no? Suelen ser, digamos, consultorías. Entonces, lo que nosotros hemos hallado, diría que el gancho o el sesgo, digamos, más grande suele estar por la data que ya existe, por la data de victimización. El INEI hace sus encuestas, de hecho tiene como una especie de cajón de preguntas que repite en todas las encuestas de victimización. Yo diría que por lo menos a nivel de la producción académica pública, el mayor gancho y limitación es justamente cómo hemos puesto estas preguntas sin mayor campo para innovarlas, sin mayor campo para pensar por fuera de esas preguntas, ¿no? Entonces, tanto así, por ejemplo, que creo que tenemos ya casi un fetiche con la victimización, porque es una encuesta, es una pregunta que va para medir programas presupuestales, es el termómetro del Mininter. Igual pasa con esta famosa pregunta de percepción de inseguridad, ¿no? Entonces, el problema es que más bien muchas veces restringe miradas, ¿no? Entonces, esta definición del PNUD, si bien tiene sus críticas, sus propias miradas, yo creo que al mismo tiempo, por lo menos para efecto de nuestro balance, no genera mucho, o sea, no genera mayor cambio, ¿no? Porque nosotros podemos usar el marco 1, 2 o el 3 y vamos a encontrar las mismas líneas de investigación, ¿no? Y esta producción, como te mencionaba, no está atada, digamos, a esos fondos, ¿no? Más bien, tu segunda pregunta me la recuerdas, Sí, por claro. favor. Y quizás está relacionada con la que viene, y es la repetición de los profesionales o nombres que aparecen en las publicaciones. O sea, el mundo académico es amplio, es inclusivo, o está reducido a quien recibe financiamientos. Cuando se empieza la transición democrática, se aprueba la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública, que permite acceder a información pública. El Estado peruano viene endeudándose por casi más de 120 millones de dólares, ya sea para modernizar el sistema de justicia, el Poder Judicial, ya sea para modernizar el Ministerio Público, ya sea para mejorar el Sistema Nacional Especializado de Justicia para el contra la violencia de mujer, o Perú Seguro con 60 millones de dólares. Es decir, tenemos 150 y tantos o más millones de dólares no prestados, no entregados a la buena onda, prestados para que el Estado peruano pague 250. Esta plata entra al Estado peruano, es parte de su presupuesto público, entra el presupuesto de estos sectores. ¿Por qué esa información no es pública? No sé hasta qué punto no es pública, digamos, ¿no? O sea, lo que es importante, a ver, digamos, las consultorías, digamos, o las investigaciones las consultorías que se financian con fondos públicos, de acuerdo a la ley, son públicas, ¿no? El Estado no tiene la obligación de publicarlas, entonces, por tanto, uno no las va a encontrar en la página, ¿no? Y saber que existen quizás es el mayor problema, o sea, saber qué cosas se ha hecho y qué cosas no se ha hecho, porque si a uno le interesa identificar las consultorías hechas en el marco Barrio Seguro, yo no sé cuáles son, en realidad. Entonces, creo que lo más importante e interesante sería, en el marco de eso, nosotros hemos hecho esta lista de 20 consultorías. Y bacán, así lo dejas, digamos, abierto, entendido, y si uno la necesita, la pide, te la deberían dar, ¿no? Donde yo creo que hay, digamos, un poquito más que hilar, es donde tú eres funcionario público, tienes acceso a información privilegiada que por X motivos, razones, digamos, de
seguridad pública, yo qué sé, no se puede difundir, ¿no? Entonces, si es que ha habido un uso de ese tipo de información, habría que, digamos, calibrar exactamente si fue un buen uso, si ese uso tenía sentido, o si finalmente, si ese uso te abre la puerta para que tú mismo puedas pedir la información y la uses, digamos, sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Yo creo que esa, digamos, puede ser una categoría sensible para poder nivelar la cancha tanto dentro como fuera de quienes no tienen acceso a ese tipo de información, ¿no? Sí, creo que el documento que publican es bastante revelador en relación a eso, mostrando cuáles son las investigaciones que se viene como país produciendo, pero sobre todo también para darnos cuenta del uso de información privilegiada. Es un documento que evidencia que el funcionario público presenta publicaciones estando como funcionario público, no como institución, sino como nombre individual. Entonces, hay un desarrollo de un grupo académico que tiene acceso a información pública y uso de información privilegiada. Pero esto es vital para la siguiente pregunta, creo yo. ¿Cómo el policía de a pie, el centro de emergencia de mujer, el centro de salud mental comunitaria, el policía o el articulador territorial de barrio seguro accede a información que le permita operativizar su trabajo? ¿O cómo esta información estratosférica, académica, privilegiada, puede decantar y aterrizar para el trabajo más operativo? Ya, esta es una pregunta muy complicada, ¿no? Porque, o sea, complicada en el sentido que, para usar una frase que se usa en otros lados, ¿no? Que la evidencia no chorrea, ¿no? Ah, Entonces no es tan simple como, pongo mi paper y de ahí yo espero que el funcionario público lo lea y que de ahí baje, pues, decantando y se convierta en un documento de gestión pública, ¿no? Eso es bien complicado, ¿no? Lo que suele pasar es que hay una desconexión, no es propia del sector interior, es propia de muchos sectores, una desconexión muy fuerte entre la academia y el Estado, digamos, ¿no? Y de hecho nosotros hicimos entrevistas y pudimos, a gente de distintas generaciones, y pudimos notar una división bien interesante, bien clara, ¿no? Había gente, la gente mayor que entrevistamos, mayor me refiero a más de 50 años, que había tenido altos cargos en gestión pública y que tenía un uso y conocimiento muy bajo de evidencia. Eran, digamos, gestores, yo diría, más por la experiencia, buena experiencia y buen sentido común. Y luego tú tenías por debajo de ellos, 45 para abajo, gente que combina más la mirada de gestión y está mucho más cerca a la academia. Y ahí incluso hay un subgrupo donde tienen formación directa o indirecta, digamos, en temas de crimen, criminología. Entonces, gente que valora mucho más la evidencia, ¿no? El tema, digamos, es cómo entrar en esas dinámicas muy complejas donde tienes que gestionar el día a día, las urgencias, etc., ¿no? Entonces, desde mi propia perspectiva, yo creo que el rol de la academia tiene que ir mucho más allá de hacer estos estudios de factores de riesgo, ¿no? Que yo los he hecho, yo los hago porque sigo creyendo que son importantes, pero el impacto en la gestión pública implica uno hacer investigaciones colaborativas con el Estado, ¿no? Y no decir, gracias por los datos, te busco en 6 meses, te presento mi informe final, ¿no? No va a pasar nada. Entonces, y una de las herramientas más simpáticas, digamos, creo yo, con todas sus limitaciones, son los famosos RCTs o los famosos experimentos, ¿no? Donde tú pruebas una cosa o dos cosas, al tercer grupo no le das nada, y le llevas, digamos, al Estado y le dices, no, ya no le dices, este es tu lista de problemas, ¿ah? Este es mi diagnóstico. Sino le dices, mira, conversemos sobre el diagnóstico, evaluemos 2 o 3 soluciones y veamos qué cosa funciona mejor. Entonces, cuando cierras el ciclo, al Estado le dices, esto te funciona mejor, ¿no? Y esto lo puedes transformar así o asá en documentos de gestión pública, en mejora de interrelación respecto de los protocolos de intervención, etc. Nosotros el año pasado hicimos algo así respecto de la línea 100, ¿no? Hicimos una evaluación experimental, elaboramos un protocolo, diseñamos el protocolo y finalmente se aprobó como resolución ministerial, ¿no? Entonces es una forma complicada, no es simple, pero que sí te acerca mucho más a la gestión micro, digamos, del cambio, ¿no? creo que has dado en un punto importante, el trabajo colaborativo
que aterrice en lo práctico y pragmático del funcionario, de la función pública. ¿Cómo hacer que éstas se involucren y que se involucren no solamente en hacer diagnósticos, como tú señalas, y entregarlos 6 meses después, sino en el día a día, de manera tal que sirva para la operatividad y la gestión pública más fina? ¿Cómo? Sí, es un tema bien difícil, ¿no? Porque, a ver, no es una solución de corto plazo, ¿no? O sea, uno podría decir, ahí están los recursos del canon para las universidades, entonces utilicemos para investigar. Entonces lo siguiente es, ¿a quién investiga? ¿No? Y lo que uno mira es que la calidad de la investigación no suele ser tan buena dentro de Lima, y fuera de Lima es una realidad también más complicada, ¿no? Entonces tú dices, ya, entonces son los profesores, es la currícula, ¿cómo hacer? Entonces uno puede generar algunas dinámicas, digamos, de colaboración, identificando los actores más claves, más capos, etcétera, ¿no? Pero igual no termina siendo algo orgánico que en el corto plazo te va a producir. Entonces, en un escenario así, yo creo que quien debería llevar la, la- la vara, digamos, todo esto por delante es el MININTER, con una mirada directa desde gestión pública. Y me refiero a los comités distritales de seguridad ciudadana, que no tienen, digamos, las competencias técnicas para abordar un problema complejo y probablemente tampoco la capacidad de levantar información para entender ese problema. Entonces, ¿cómo haces? Tienes que regular desde la parte central, el MININTER y la policía, cómo tienes que levantar datos, cuánto te costaría levantar datos, cómo tienes que analizarlos. O sea, lo que yo haría es producir una serie de guías para cada uno de estos pasos a fin de recoger datos, analizarlos, discutirlos y ver qué soluciones potenciales y basadas en evidencia yo puedo implementar en función de las características de mi distrito, ¿no? Porque esto no es una solución para todos, sino que debe ser bien adaptable a la realidad de cada distrito o incluso de cada barrio, ¿no? Cuando tú tejes eso, y me parece que ahí debería ser MININTER, pero también debería tener un rol fuerte, indaga, eh, tienes mucho más piezas para poder pensar el problema, ¿no? Si eso no sucede, lo que vas a tener es una gestión inercial de la seguridad ciudadana para ver dónde muevo mis policías, cuántos patrulleros tengo, cuántos están operativos, cuántos no, mis chocolatadas, fechas clave, ¿no? Que son cosas que, digamos, no mueven gente y corazón, pero no mueven, digamos, no mueven el crimen. Pues se ha apelado a estos recursos casi inérticos de los programas preventivos, se ha agregado la geolocalización, un uso de información cada vez más tecnologizada. Las denuncias, por ejemplo, entran en un sistema de registro virtual que automáticamente entra en un sistema de planificación de patrullaje, pero será por ahí, en términos de herramientas, que nos sirve para operativizar información que existe en otros niveles, porque hace tiempo venimos, por ejemplo, señalando de la importancia de CIPCO, que es ese sistema de planificación y control de patrullaje, para que se incluya ahí las denuncias de violencia de género o las medidas de protección, pero al parecer sigue resultando tedioso, dificultoso o con alguna rémora para poder incluirlo. Ya, es un buen punto, ¿no? Y ahí, digamos, yo te comento dos temas en los que estoy metido. Bueno. Uno, con un grupo de colegas, Ángelo Kosubo, Ela Ramaya y Juan José Cueto, estamos ya cerrando una evaluación de impacto de Barrio Seguro, ¿no? Con fondos del CIE, de hecho, también, ¿no? Entonces, no es una consultoría, digamos, para el propio Barrio Seguro, ¿no? Entonces, acá lo interesante es que Barrio Seguro, dicho como lo comenta nuestro amigo mutuo Elohim, ha sido pedagógico dentro del sector para entender la importancia de cómo diseñar una evaluación y sobre todo medirla y evaluarla, ¿no? Entonces, en ese sentido, Barrio Seguro es claro. Y lo que nosotros hemos hallado es que Barrio Seguro genera una mayor percepción de que hay patrullaje, efectivamente porque era la lógica central, digamos, de Barrio Seguro. Reduce un poco la percepción de inseguridad al caminar yo de noche en la calle, pero, y ahí vienen los otros pero, ¿no? No reduce victimización, ninguna forma de victimización, no aumenta la proporción de denuncias y no genera mayor confianza en la policía. Entonces, menciono esto porque muchas veces los programas o las herramientas de recojo de información
o los de monitoreo se ven prácticamente como un fin en lugar de un medio, ¿no? Y es el caso típico del SITCOP. El SITCOP es un sistema que, digamos, haciendo la historia breve, es un sistema que viene un privado al Mininter, le ofrece un sistema para medir todo lo que se movía, digamos, en seguridad, geolocalizadamente, y el Mininter decide hacerlo in-house, ¿no? Y desarrollan el SITCOP. Pero no tienen, digamos, todos los componentes adicionales que este gran software que costaba millones de millones tenía. Entonces, ¿qué pasa? El resultado, el SITCOP termina siendo una red de televisores para ver dónde está ubicado el patrullero. ¿Y qué cosa no te da? No te da análisis delictivo, no te reporta información sistematizada, histórica, ordenada y para la toma de decisiones alrededor del patrullaje. ¿Mm? Entonces uno invierte mucho en la herramienta pensando que con la herramienta basta. Cuando uno tiene que pensar en cuáles son los incentivos que esta herramienta genera para hacer más o menos patrullaje, cuál es el impacto de ese sistema, y cómo esto puede cambiar los estilos de patrullaje, y cómo toda la gestión de la comisaría podría armarse potencialmente alrededor de una herramienta que creo que sí es valiosa como el SITCOP, ¿no? Entonces ponemos un poco el carruaje por delante de los caballos, ¿no? Lo que hay que pensar más bien es quién es el usuario final, por ejemplo, del SITCOP, ¿no? Ya, uno podría decir el ciudadano, bacán, pero pongamos un poquito antes al propio comisario. Y si yo fuera el comisario, yo necesitaría tener un tablero, y además el SITCOP tiene información en tiempo real, donde en tiempo real me va diciendo la información de cada uno de los patrulleros respecto a si está parado, no parado, si es que intervino o no intervino, y si es que hizo detenidas estratégicas o no. Y hay una larga información de indicadores que me podrían a mí servir. Esto que en el mundo del privado se llama Business Analytics, es algo que en el crimen se hace antes. Los departamentos de policía en Estados Unidos tienen esta lógica de funcionamiento hace muchos años, ¿no? Y de hecho en Estados Unidos, en cada estación de policía hay un analista de crimen, ¿no? Que no es policía, digamos, es un estadístico, ¿no? Entonces, acá, digamos, es que hablamos mucho de que la comisaría es la célula básica de gestión, pero al mismo tiempo es lo más abandonado de la policía, ¿no? Un comisario, una comisaría es lo que es un comisario. Entonces, si tú tienes un comisario pilas, la comisaría va para adelante, ¿no? Si tienes uno que no es muy interesado en el tema, la comisaría se rezaga, ¿no? Y eso es un problema de gestión, que tiene que alimentarse de evidencia, por supuesto, pero es un tema de gestión, ¿no? Y tenemos un sector público, una entidad pública que es, digamos, rectora en el sistema de información, que es el INEI, que es quien empuja, digamos, la plataforma de búsqueda de información, o por lo menos es lo que debiese hacer. Tenemos un INEI que actualmente concentra información de todos los demás sectores, lo que produce el resto, y que elabora algunas encuestas de manera periódica, gracias a ciertos financiamientos. ¿Cómo hacer para fortalecer el INEI? Ya, es una pregunta interesante, digamos, y que yo también me he hecho un poco la pregunta, ¿no? De cómo hacemos para que lo que recoja el INEI sea de mayor utilidad para las políticas públicas. Y ahí yo partiría diciendo que el INEI debería ser, o sea, más que pensar en el INEI, yo diría cómo fortalecemos el sector que encarga o usa esa encuesta para que esto pueda ser realmente útil, ¿no? O digamos, más útil, la ENAPRES, etcétera, por supuesto que es útil. Pero quizás para graficar la utilidad que le hemos dado, yo te preguntaría, ¿cuántas investigaciones desde el Estado se han hecho con la información del censo penitenciario? Yo diría que sí. ¿Cuántas investigaciones útiles desde el Estado se han hecho con la ENAPRES, que es la que mide victimización, más allá de reportar el porcentaje de víctimas? Yo diría que cero, ¿no? ¿Qué cosas se podría haber hecho con la ENAPRES, ¿no? Se pueden identificar temas de concentración del delito, temas de victimización múltiple, temas de grupos vulnerables afectados o distritos vulnerables afectados, ¿no? Entonces, en realidad la lista de cosas que se puede hacer con eso es mucha, pero depende de quien lo demanda, ¿no? O sea, quien lo demanda no la tiene en la agenda, no te lo va a pasar, ¿no? Y el INEI, digamos, inercialmente hace economías de escala para poder simplemente seguir aplicando esto.
¿no? Entonces ahí yo creo que la batuta está más por el lado del propio sector, y el INEI tiene su rol técnico, pero digamos, de cómo hacer una encuesta, pero mucho más allá de eso no le veo mucho. Y el INEI produce mucha información, pero serían los sectores los que deberían usar la información para hacer análisis. Es el INEI que, al concentrar la información de varios sectores, debería tener un grupo multidisciplinario para hacer análisis. Deberíamos tercerizarlo y ser las universidades quienes acceden al INEI para poder hacer análisis. Podríamos jugar con todas las opciones a la vez. ¿Cómo impulsar el avance, no solamente académico, ¿no?, sino el avance de la información útil para la gestión pública? No para la armería, digamos, no para el armario. Claro, no, sí, es clarísimo, es clarísimo. Yo creo que hacerlo a través del modelo del INEI puede ser útil, pero tiene riesgo de que sigue siendo, pues, el externo al sector, ¿no? Yo creo que el cambio permanente viene si es que ese rol lo adopta y se lo compra la propia institución, Mininter, policía, etc. Entonces, si no, digamos, termina siendo, digamos, un ente externo, ¿no? Entonces, la lógica, por ejemplo, o sea, tienes el observatorio de la criminalidad, del Mininter, ¿no? Tienes otro observatorio en la policía, ¿no? Tienes Indaga y tienes el observatorio de la criminalidad del Ministerio Público, ¿no? Y por ahí se me escapa alguno, probablemente. Aurora. Sin ir a temas de mujer todavía, ¿no?, que también es otro ecosistema. Pero digamos, ahí tenemos una cantidad importante de fuentes. Entonces ahí creo que hay que pensar en el modelo de investigación, ¿no? Una de las cosas que, o sea, el giro que hemos tenido en varios temas es pasar de observatorio a pasar a un laboratorio, ¿no? En el laboratorio tú testeas ideas, qué funciona, qué no funciona. El observatorio es interesante, pero digamos es mucho más pasivo, en mucho sentido, ¿no? Entonces, lo que no te va a dar es, ya, dime cuáles son los botones que tengo que apretar para cambiar las cosas, ¿no? El laboratorio te dice justamente cuáles son los botones. ¿Qué tan práctico es para seguridad ciudadana? Yo creo que tiene su utilidad, tiene sus límites, por supuesto, pero el modelo va por ahí. Y sobre todo va por ahí porque te ayuda a generar información internamente para que los tomadores de decisiones te vayan mirando, ¿no? Y digan, sí, pues, o sea, tu unidad pequeñita, laboratorio, me sirves. Entonces, ahora sentémonos para planificar cómo hacemos para cuestiones muy simples, ¿no? Respeto al policía de tránsito, o respeto de luces en determinadas intersecciones, reducción de muertes en determinadas intersecciones por tráfico. ¿Cómo hacemos para crear mapas comunitarios de riesgo y de victimización en el distrito, ¿no? ¿Cómo hacemos para sensibilizar y reducir la búsqueda de puntos de venta de consumo de drogas? ¿Cómo hacemos para probar estrategias de patrullaje en zonas complejas y no complejas? Entonces, es bien complejo, digamos, lo que uno puede armar si es que te sientas con el propio actor que es dueño del tema para pensar, oye, ¿qué necesitas saber? Y cómo podemos solucionarlo. Y ese modelo creo yo que tiene que estar más, tiene que partir del propio Estado, ¿no? O sea, del propio Mininter. Eso, para no quitarte más tiempo, una pregunta de cierre. Han pasado un poquito más de 100 días del nuevo gobierno, con altibajos más políticos que de gestión probablemente. Este ruido constante ya es una música de fondo del Estado peruano y deberíamos como que asumirla y vivir con ella. Y en esta música de fondo que tenemos siempre, se pueden hacer cosas. ¿Qué podemos hacer desde el sector interior, del sector justicia, desde la mirada, como bien tú dices, de laboratorio de investigación o de laboratorio de análisis de datos para la gestión? ¿Hacia dónde ir? ¿Qué pistas podríamos tirar? En un contexto así es difícil, o sea, todo se hace más lento, ¿no? Ese es lo complicado. Hacia donde yo particularmente, digamos, estoy tratando de mover mis líneas de investigación es justamente a algo más aplicado y experimental. Porque creo que al final del día cuesta muchísimo hacerlo, coordinar, incluso hacer que la cosa empiece, pero al final del día creo yo es lo que tiene más impacto en términos de políticas públicas. Entonces la vía, digamos, experimental o de laboratorio, es decir, probar qué funciona acá versus la situación regular, te da respuestas que no te da en otro lado. Eso es uno.
Dos, creo que otro de los pasos para tratar de ampliar el campo para la evidencia es trabajar con los tomadores de decisiones y hacerles sensibilización, ¿no? Hay una investigación muy particular, ¿eh? Pero digamos que refleja esto que digo, que es un experimento donde a un grupo de viceministros les dieron un texto de econometría y un curso sobre evidencia, ¿no? Y al otro grupo le dieron un libro regular, un placebo, ¿no? Entonces, y además era una capacitación bien potente, ¿no? Y al cabo de 6 meses, etcétera, estos tomadores que habían estado expuestos a esta formación en evidencia tenían mucha mayor disposición para hacer estudios experimentales, entendían mucho mejor la evidencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y había efectos de largo plazo, versus el otro grupo que no recibió nada, o sea, lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, mirando un poco la gestión pública en el Perú, no es, o sea, uno no debería decir que a los funcionarios públicos no les interesa la evidencia, sino que a veces no hay tiempo ni personal para planificarla adecuadamente, ¿no? Entonces, creo que el primer rol es tratar de ir por ahí, ¿no? O sea, sensibilización y en colaboración privado-público, hacer ese espacio y esa tranquilidad que el Estado a veces no tiene para poder desarrollar una investigación o una evaluación de algún servicio, ¿no? Y de ahí para adelante yo creo que es casi un antes y un después para la apertura en realizar cierto tipo de investigaciones, meter, digamos, miradas críticas a lo que se está haciendo y tratar de producir algo que sea más útil, ¿no? Que para mí, digamos, es un interés bastante legítimo. Excelente, Wilson. Muchísimas gracias por tu tiempo, por la claridad de tus comentarios y análisis. Me quedo con el laboratorio como el 2.0 o el 3. Algo del observatorio, ¿no? No, gracias, Quique. Gracias, Quique. He estado siguiendo todas tus entrevistas. Además, me parece que es un espacio bacán y necesario para todavía un grupo reducido de personas que miran seguridad, ¿no? Y la idea es que esto se convierta más en un sentido común más que en una preocupación común. Excelente. Muchas gracias, Wilson. Nos vemos en una próxima conversación en Seguridad Ciudadana y seguramente con colegas peruanos y de América Latina. Un abrazo. Quique, un abrazo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve
Gracias.